Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos, amigos que nos ven por este medio. Es un privilegio y un placer y un honor para nosotros poder llegar hasta ustedes por esta vía. Quisiéramos que hoy el mensaje pudiese llegar a aquellos que no han tenido o que no tienen la convicción de haber tenido la experiencia de haber recibido el mayor regalo para la humanidad o para ser humano alguna, que es el regalo de Dios, el regalo de su salvación. Quisiera que prestaran atención con el mensaje de hoy, porque el título de ella dice: la voz que todos quisiéramos oír. ¿Sabes que cuando pensaba en esto, pensaba, bueno, ¿a quién le gusta recibir un regalo? Y seguramente a todos nos gusta recibir un regalo. Ahora, nosotros a veces hay regalos que son casi institucionales, pues que, bueno, colóquelo ahí o colóquelo allá. Pero hay regalos que nosotros los valoramos. ¿Cómo valora usted un regalo? Un regalo depende de quién lo dé, lo que se dé, el motivo que se dé o cuándo se dé. Piensen en eso por un momento. Por ejemplo, si uno estuviese enfermo, ¿cuál sería el mejor regalo que uno pudiera recibir? Si no se consigue la medicina que está buscando, si no se consigue en las farmacias aquello que está buscando, si aparece alguien de repente y dice, mira, aquí está la medicina que tú estabas requiriendo. ¡Wow! Y le dice, te la regalo, no tienes que pagar nada. Y uno dice, wow, qué tremendo regalo. O cuando uno está triste, o cuando uno está solo, o cuando uno no tiene circulante, no tiene dinero, que alguien llegue y dice, mira, Dios ha puesto en mi corazón darte esta ofrenda. Pues son regalos que voy a llamarlos regalos pertinentes, regalos de bendición, regalos que se presentan precisamente cuando uno más lo necesita. Ahora, me preguntaba en ese momento, si uno estuviese muerto, ¿cuál sería el mejor regalo? Y no es un absurdo. Ya le voy a explicar por qué. Porque normalmente a los muertos le rinden honores, a los muertos le dan flores, a los muertos le hacen misa, a los muertos le hacen novenario, a los muertos le hacen cuestiones póstumas. Pero la verdad, de nada sirve ni la compañía, ni el consuelo, ni el dinero, ni nada, porque ya pasamos la línea. En el griego, la palabra necro significa muerte, pero para nosotros es el fin o la línea de no retorno o la separación, o sea, donde ya no hay vuelta atrás. Así que el que muere ya no tiene vuelta atrás. Vino a mi mente cuando pensaba en esto, y voy a usarlo como una ilustración, la muerte de Lázaro. Más adelante eso está en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Pero voy a considerar primero el concepto de esto de muerto. En la Biblia nos enseña que hay dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física, bueno, la que nos pasa a nosotros, hay un paro cardíaco, un paro respiratorio, un paro, como le quieran decir. El asunto es que la persona muere. Es como dice la Biblia, que se rompe el cordón de plata que une el alma con el cuerpo y ya no hay vuelta atrás. Pero la otra muerte de la que les quiero hablar es la muerte espiritual o la muerte asociativa. Bien sea esa muerte que sucede cuando, por ejemplo, constituimos una sociedad mercantil y los que conforman la sociedad mercantil se ponen de acuerdo bajo un pacto y bajo unas leyes que norman esa relación, las cuales ambos se comprometen a cumplir. Pero si falla en ese cumplimiento alguna de las partes, pues se rompe la sociedad y se rompe y hay una muerte de la sociedad, o sea, una muerte espiritual o una muerte legal. Bueno, nosotros cuando vamos a la Biblia encontramos que eso ya había pasado allá en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, en el capítulo 2, en el capítulo 2, vamos a leerlo en el capítulo 2, cuando Dios le dio aquella orden a Adán, en el versículo 16, para que entendamos que Dios estableció una sociedad con el hombre. Dios creó todo lo que hay en el mundo
para que el hombre fuese su administrador. Y de aguas abajo, o sea, del hombre hacia abajo, fuera él como el Señor, ¿verdad? Y Dios seguía siendo el Señor del hombre y de lo creado. Pero entonces lo puso a él para que él le rindiera cuentas a Dios acerca de cómo iba a administrar lo que había creado. Pero le puso una regla, ¿se acuerdan? Hay reglas o leyes que norman en la relación de Dios con el hombre. O una ley, vamos a leerla, el capítulo 2, verso 16, y después vamos a leer lo que es la consecuencia del quebrantamiento de la ley, que está en el capítulo 3, versos 23 y 24. Ok. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense esto, ahí está claro de que Dios le había dado estableció una ley que normase esa relación o que limitase la actividad del hombre. ¿Y cuál era la ley que le había impuesto? Dice, de todo árbol podrás comer. Ahí hay una libertad para que él escoja lo que quiera comer. Pero solamente hubo una limitación. Dice, de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comiere, esta relación conmigo se romperá. O sea, morirá. O sea, llegará a su fin. No habrá más relación. Bueno, pareciera que así como a Adán nos sucede a nosotros, que cuando algo se nos prohíbe, tiene una especie de una doble fuerza de atracción. ¿Por qué se prohíbe? ¿Qué tiene aquello? Y más si hay un seductor que motiva a pasar por encima de la ley, de lo que se ha establecido y tomar de lo prohibido. Pero el hecho es que en el capítulo 3, como leyó nuestro hermano, cita de que Dios tomó al hombre y lo echó, lo sacó. Y quizás que nosotros en el castellano lo vemos de una manera muy sencilla, pero cuando vamos al hebreo es un término como botado, lo botó de aquel huerto del Edén y le quitó aquel privilegio que tenía como Señor de la creación, como un mayordomo que tenía una relación con Dios. O sea, llegó a la muerte. Consecuencia de esa vida, si nosotros nos trasladamos al capítulo 6, vemos la maldad del hombre y viene el diluvio. Y si seguimos leyendo, vemos la vida de la humanidad, cómo construía la Torre de Babel, cómo construía unas sociedades, pero ajenas a Dios. Ajenas totalmente a Dios. ¿Se acuerdan en el tiempo del diluvio que dice que la gente se daba en casamiento, que no tenía en cuenta a Dios, solamente aquel hombre llamado Noé que era temeroso de Dios? Bueno, eso es la humanidad, pero si nosotros lo trasladamos violentamente en los años hasta la época de Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en Romanos capítulo 3, vemos cuál es la condición del hombre cuando construye un mundo o un cosmos o una sociedad fuera de la relación con Dios. Vamos a leer el capítulo 3 de Romanos, verso 9 al 18 y luego el 23. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspido hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? La Biblia es clara y también es absoluta. Absoluta en muchos términos.
Miren lo que dice aquí. No hay justo ni siquiera uno. No hay un hombre en todo el orden y en toda la historia de la humanidad que pueda ser justificado delante de Dios él mismo por sus obras. No hay justo ni siquiera uno. Y dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Cada cual se apartó por su propio camino. Allá en Romanos capítulo 1 dice también, el hombre queriendo ser sabio se hicieron necio. Y su necio corazón fue, entenebrecido. O sea, se envanecieron en su propio razonamiento. Esa era la condición del hombre, amado amigo que nos oye y nos ve por este medio. Esa es la condición de la humanidad. Hoy día lo que estamos hablando es lo mismo que pasó hace 2300 o 2000 años atrás. Lo mismo que está pasando hoy día. Las sociedades, mayoritariamente la gran cantidad de la humanidad vive ajeno a Dios. O sea, no les interesa en lo absoluto saber de Dios. Se envanecen en su filosofía, en su capacidad de extender su vida sobre la tierra, en lo que ellos consideran la emancipación del hombre en cuanto a Dios y la creación del hombre por el hombre. ¿Me entiende? Que es lo que en los próximos años vamos a ver, que el hombre va a tratar de conseguir su propia eternidad. No hay cosa más vana, nada podrá lograr hacer el hombre apartado de Dios. El hombre siempre va a tratar de creer en aquello que está, no sé, en el ADN de cada uno cuando el diablo le dijo, no morirás. Y el hombre quiere detener eso, o sea, quiere hacer eso real, pero se da cuenta que en la historia de la humanidad nadie ha podido detener eso. El otro aspecto es que nosotros somos el mundo, en esa condición, es tiniebla. O sea, si Dios es luz y el hombre fue apartado de Dios para que no tenga comunión con Dios, ¿cuál es la condición del hombre? La condición, dice la palabra, vosotros que antes erais tiniebla. Así que nuestra condición es MT, muertos y en tinieblas. Ahora, volviendo al caso que les dije del capítulo 11 del Evangelio de Juan, dije que había un hombre de Betania que se llamaba Lázaro. Y Lázaro tenía una condición. Dice que de nada sirvieron cuando estaba enfermo, que le habían llevado dinero, amigos, médicos y todo. Al fin y al cabo murió Lázaro. Y resulta que cuando Jesús se apareció ya tenía 4 días de haber sido enterrado. Ahora, ¿qué podía esperar la gente que le pasara a Lázaro? Mire, le voy a decir, la esperanza era cero. No había esperanza, ni aún de sus 2 hermanas que amaban a su hermano. No había esperanza. Cuando el Señor dijo quitar la piedra, Marta salió y le dijo, Señor, ¿para qué quieres que quite la piedra? Bueno, no dijo así, pero más o menos parafraseándolo. ¿Para qué quieres que quite la piedra? Ya tiene 4 días que lo enterramos y ya hiede. No es necesario quitar la piedra. ¿Sabe? Hay un regalo que no voy a hablar, ese muerto físico, ¿verdad? Es una ilustración de una sociedad que es muerta espiritualmente. Ahora, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, el mejor regalo que podamos recibir es uno como el que recibió Lázaro cuando estaba muerto en descomposición. ¿Cuál? El poder escuchar la voz de Dios. Oír la voz de Dios que le haya dicho, Lázaro, ven fuera. Mire, eso rompe todas las leyes de la biología, de la física, de la química, de todo. No hay oxígeno en las venas, se proliferan las bacterias, se descompone todo el sistema de sanguíneo, los elementos comen y destruyen, se crean microorganismos y organismos que destruyen el cuerpo, se destruye todo. Pero ¿de quién es la voz del que dijo, ven fuera, Lázaro, ven fuera? Para tener tanto poder de revertir todo aquello que estaba en un proceso de descomposición, o sea, que estaba muerto. Tendría que ser la voz de Dios. Dios era el único que podía revertir aquello. Por eso nosotros predicamos, Jesucristo es Dios, como dice Pablo a los Romanos capítulo 9. Él es Dios y Él tenía el poder de revertir aquel proceso que para muchos era irreversible. El pasaje al que me refiero, por ejemplo, es cuando Jesús dice, voy a citar 2 pasajes. Uno, cuando está
en Marcos capítulo 4, versículo 13, que tenían una tempestad y dijeron, Señor, levántate que perecemos. ¿Sabe? Cuando él se levantó, en Marcos dijo a la tempestad, calla, enmudece. Y dice que al momento se calmaron los vientos y el mar hizo una gran bonanza. Se puso como un plato, decimos en criollo, como un plato se puso y pudieron llegar hasta Gadara. ¿Qué poder? Que preguntaban los discípulos y decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me imagino qué preguntaban o qué se decían los amigos de Lázaro o de los amigos de las hermanas de Lázaro, de la familia de Lázaro, cuando vieron que Lázaro salió brincando del sepulcro. ¿Quién es este que aún puede revertir algo que nadie jamás ha podido hacer? Por eso que cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Si no crees en mi palabra, créeme por mis obras. O sea, seguramente tenían la mente pensando en lo que habían visto ellos con Lázaro, o con la hija de Jairo, o con la suegra de Pedro, o con los ciegos, o con los leprosos. Ustedes han sido testigos de todo eso. ¿Quién ha hecho antes algo como lo que yo he hecho? Así que si no creen a mis palabras, crean por lo que ha visto. ¿Sabe? La Biblia dice claramente que todos nosotros estábamos muertos espiritualmente, alejados de Dios, alejados de las promesas y alejados de la relación con Dios. Eso significa muertos. Podíamos estar muy vivos, muy completos. ¿Se acuerdan de aquel joven que le dijo, Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre? Y él le respondió, dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y proclama el reino de Dios. Los muertos espiritualmente se está refiriendo. Aquellos que no tienen relación con Dios. Pero ojo, tengo una buena noticia. La buena noticia es que hay uno que todavía nos mandó a predicarle a los que no tienen a Cristo, o sea, que están muertos, y para que oigan la voz de Él, que los llama, así como el pastor llama a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Le siguen y le dicen, vengan fuera. Y van detrás de Él y le siguen. Así como Él dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Así dice el Señor, si tú estás atado, si tú tienes una atadura que no te deja entrar en una relación con Dios, o como aquel paralítico de la puerta de la hermosa que no podía entrar y adorar a Dios, que sentía el deseo de hacerlo, pero que había muchas cosas que se lo impedían, ya sean físicas o espirituales, cualquier atadura de ese tipo, pues nada más que tienes que escuchar esta tarde la voz del que te llama, que te dice, ven fuera. ¿Y sabe qué? Ahí va a pasar un milagro. Y esta tarde va a acontecer un milagro. Cuando tú escuches esta voz que Dios te dice, ven fuera. Si estás atado por amargura de corazón, ven fuera. Si estás atado por las drogas, por el vicio, por la prostitución, por lo que sea de este mundo, por los afanes de este mundo, el Señor te dice, ven fuera. Vamos a orar. Y Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Permíteme orar un momento. Padre Celestial, ora conmigo. En esta hora yo entrego mi vida a ti. Sé tú de hoy en adelante mi libertador, mi Señor, mi emancipador, el que saca del hoyo mi vida, el que me da la vida que nadie me puede dar, el que me da la eternidad que nadie puede darme, el que limpia todas mis iniquidades, mis transgresiones, mis pecados. Señor, en esta hora me pongo delante de ti. Ahí donde estás, díselo, me pongo delante de ti y confieso que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y te ruego que vengas a mi vida y me des la vida que solamente en ti está. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga donde quiera que estés.